Bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre los puntos de fusión y de ebullición. Para esto vamos a recordar que los cambios de la materia son los pasajes de un estado de agregación a otro, ¿sí? Por ejemplo, de sólido, líquido y gaseoso, si paso de sólido a líquido, ahí lo que tengo es un cambio de estado. De líquido a gaseoso tengo un cambio de estado. Lo mismo en el sentido contrario, lo mismo de sólido a gaseoso, etc. Lo que tengo son esos cambios de estado. Y esos cambios de estado no producen alteraciones en la composición de la materia, son transformaciones físicas. Lo que ocurre es que hay un cambio en el orden molecular de estos sistemas, pero no cambia en sí la composición de la materia. Es decir, si yo tengo hielo, ¿sí? Este sistema le entrego calor, ¿qué va a ocurrir? A medida que pasa el tiempo, se va a ir derritiendo hasta... Bueno, esto se supone que es líquido, ¿no? Hasta que se vuelva líquido. Pero yo acá tengo agua y acá también tengo agua. Si yo sigo entregando calor a este sistema a medida que pasa el tiempo, lo que va a pasar es que esas moléculas de agua se van a separar y voy a tener agua en estado gaseoso. Acá es líquido y acá es sólido, ¿sí? Tengo esos cambios de estado, son transformaciones físicas pero no químicas. Sigo teniendo siempre agua. ¿Por qué motivo puede haber cambios de estado? Puede haber por variación en la temperatura, por variación en la presión o por variación simultánea de la temperatura y de la presión. Este es el ejemplo que les di recién. Si nosotros tenemos un hielo, este hielo supongamos que está a menos 18 grados, la temperatura del freezer. ¿Qué ocurre? No sé, a una temperatura de 25 grados y una presión de una atmósfera, que es la presión atmosférica que tenemos en Buenos Aires o en cualquier ciudad que esté a la altura, a nivel del mar, me refiero, ¿qué va a pasar? Bueno, la temperatura de afuera obviamente es mayor que la que había en el freezer, entonces este hielo, mi sistema, va a absorber calor de forma tal que se va a derretir, o sea, va a fundir. La temperatura a la cual ocurra este cambio de estado se conoce como punto de fusión. Un cambio de estado dado por la variación de presión podría ser la licuación, que es cuando se licúa un gas, o mejor dicho, se comprime de gas a líquido. Es lo que ocurre cuando pasamos de tener oxígeno gaseoso a tener un tanque, ¿sí?, con oxígeno. Entonces, los cambios de la materia pueden darse por variación de temperatura, de presión o por ambas. Ahora bien, ¿qué es el punto de fusión y qué es el punto de ebullición? Un poquito ya les dije. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido funde. O sea, el punto de fusión es un valor de temperatura. Y esta temperatura a la cual un sólido funde, este punto de fusión, va a depender de dos cosas, de la naturaleza del sólido y de la presión. El punto de fusión de un cierto material es característico de ese material. El punto de fusión del agua es característico del agua. Mientras que el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido hierve, o sea, pasa a estado gaseoso a una presión dada. También depende de la naturaleza del líquido y de la presión. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua a una atmósfera es de 100 grados Celsius, mientras que el punto de ebullición del alcohol etílico a una atmósfera es de 78,4 grados Celsius. Fíjate que es menor el punto de ebullición del alcohol etílico. Entonces, el punto de ebullición depende de la naturaleza del líquido del que estemos hablando, así como el punto de fusión depende de la naturaleza del sólido del que estemos hablando. Y luego está la influencia de la presión en los puntos de fusión y de ebullición. Es mucho más claro en el punto de ebullición, entonces te voy a dar un ejemplo. El punto de ebullición del agua a una atmósfera es de 100 grados Celsius. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, donde la presión atmosférica habitual es de una atmósfera, ahí el agua hierve a una temperatura de 100 grados. Ese es su punto de ebullición. Ahora, si nos vamos a la Ciudad de México, que está a una mayor altura que Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires está al nivel del mar, mientras que México está un poquito más arriba, esa ciudad. Entonces, a una mayor altura, sabemos que hay una menor presión, ¿verdad? Una menor presión atmosférica. Bueno, en Ciudad de México
la presión atmosférica es de 0,76 atmósferas. Fíjate que es menor que la que hay en Buenos Aires. Por lo tanto, la temperatura a la que hierve el agua ahí es de 92 grados Celsius. Fíjate que estamos hablando en ambos casos de agua, o sea, el líquido es el mismo, es agua, pero la presión influye en el punto de ebullición, en la temperatura en la que va a hervir ese líquido. Entonces, resulta de utilidad definir los puntos de fusión y de ebullición normales. ¿Qué es el punto de fusión normal? Es la temperatura a la cual un sólido funde a la presión atmosférica normal. Y muchas veces lo van a encontrar escrito de esta manera. Punto de fusión. A veces le ponen la N, a veces le ponen un cerito. Yo te lo escribo de cualquier forma. Fíjate tu docente cómo lo hace, si le pone la N arriba, abajo, etc. Pero vos ya sabés que si te hablan de un punto de fusión normal, es la temperatura a la cual el sólido funde a esta presión, ¿sí? 1013 hectopascales corresponde a una atmósfera. Lo mismo ocurre con el punto de ebullición normal. Es la temperatura a la cual un líquido hierve a la presión atmosférica normal. Y lo vas a encontrar escrito de esta manera. Punto de ebullición normal o punto de ebullición cerito, etc. Nuevamente, 1013 hectopascales corresponden a una atmósfera. Son distintas formas de expresar la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar. Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido y vamos con lo que sigue.